Bueno, con la dispensa de la no asistencia del obispo por problemas, no problemas, pero por asistir a otro sitio, la pastoral del señor obispo lo ha reclamado. Deciros que empezamos la semana 17ª de la Semana de la Pobreza y la Exclusión, como siempre con 3 ponencias de calado. Estas 3 ponencias van a ser este año todas con referencia al Papa Francisco. Todos los temas que Francisco sacó sobre la Iglesia para los pobres y por los pobres es lo que se va a intentar en estos 3 días resumir. Esta primera ponencia de hoy la lleva el delegado de Cáritas Española, de Cáritas de España, se llama Luis Miguel Rojo, y es el que tenemos presente. La segunda ponencia, a ver si la... Es que no me la aprendí de memoria porque venía con otra... La segunda ponencia se la va a hacer una señora, se llama Tiscar Espinares. Tiscar Espinares. Y la tercera la va a hacer Emiliano Fernández Rueda. Todo sobre el Papa o en el entorno del Papa. Yo no me alargo más porque, como veis, estoy hasta nervioso por estar aquí en la presidencia. Le cedo la palabra a Eugenio, que va a presentar el ponente. Hola, buenas tardes. Esta Semana de la Pobreza y Exclusión, que para Cáritas supone tanto, ya van 17 ocasiones y tuvimos claro desde el principio, desde que falleció el Papa, no sé si incluso antes, que este iba a ser el tema nuestro para este año. Y en esta primera ponencia, como decía Diego, Luis Miguel Rojo Septién, él es el delegado episcopal de Cáritas Española, ha sido vicario parroquial y posteriormente párroco en la Iglesia La Milagrosa de Valladolid. Entre los años 2017 y 2021 trabajó como delegado episcopal de la Cáritas Diocesana, coordinador de entidades de desarrollo humano integral y miembro del Consejo Diocesano de Confer. Todo ello en la Archidiócesis de Valladolid. Dentro de su congregación ha desempeñado desde 2015 hasta 2023 el servicio de consejero provincial y los 3 últimos años ha sido asistente provincial. A esto hay que añadir su servicio como superior de la Comunidad de Valladolid durante 9 años. Su relación con Cáritas comenzó de manera oficial a sus 18 años como voluntario en un proyecto de formación y acogida con personas migrantes en la Vicaría Primera de la Archidiócesis de Madrid. Desde entonces ha sido varias las realidades en las que ha colaborado: migrantes, infancia, adolescencia y juventud, personas sin hogar, prisión, salud mental, acogida, voluntariado y atención primaria. Yo tampoco me voy a alargar mucho porque si tuviéramos que seguir desgranando el currículum de Luismi, no terminaríamos nunca, ¿no? Es preferible empezar a escucharlo y que luego al final haya un turno para hacerle preguntas. Gracias. Vale, pues es mi turno. Voy a empezar levantándome. No sé si se me oye al fondo, ¿se me oye? Pero luego me voy a sentar. Pero voy a empezar aquí de pie simplemente para presentar lo que va a ser la charla, la conferencia de hoy, lo que quiero compartir con vosotros. Luego voy a estar sentado porque creo que puede ser más fácil a la hora de presentar, no me la sé de memoria, lógicamente, entonces tener los papeles delante puede ser más cómodo para mí, pero si veo que alguno da alguna cabezada, pues vuelvo a bajar, pero que sepáis que si bajo es porque alguno está a punto de roncar, ¿vale? Y si la doy yo, pues lo que hacéis es avisarme, porque que sepáis que es mi primera vez en Jerez, el vinito de Jerez que me han dado en la comida todavía no se me ha pasado. Además vengo con una sinusitis y vengo tomando algo de medicación, así que
Veremos a ver, ¿vale? Pero bueno, estamos aquí y estamos aquí para pasar una tarde, una buena tarde. Lo que yo quiero es que compartamos y que compartamos en torno a una figura que es la del Papa Francisco, que ha sido, creo yo, que podríamos decir un kairos, un tiempo de gracia, un tiempo especial para la Iglesia entera y de manera especial para Cáritas. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco lo que ha hecho ha sido volver a recordarnos que los pobres están en el centro, en el corazón mismo de la Iglesia. Y eso que ha hecho el Papa Francisco a lo largo de su pontificado, pues lógicamente a nosotros, a Cáritas, pues nos llena de alegría, nos enorgullece, ¿por qué no? Pero también nos da una gran responsabilidad, porque todo su legado a lo largo de estos años de pontificado, ahora que ya no está, lo ha dejado en manos de la Iglesia. Y si en aquel entonces nosotros éramos como sus hijos queridos, ahora sus hijos queridos tienen que seguir portando adelante, llevando adelante lo que es su herencia, lo que nos ha dejado. Y lo tenemos que hacer en un pontificado que será distinto. Pero tenemos la responsabilidad y el deber de seguir dándolo vida, dando fuerza a todo lo que Él nos ha transmitido, con las novedades que vayan viniendo, pero tenemos esa responsabilidad de acrecentar y de expandir su legado, su pontificado. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que quiero compartir con todos vosotros en esta tarde? Yo estuve pensando y digo, ¿qué hacemos? ¿Les damos el rollo sobre el Papa Francisco y les contamos pues la teología del Papa Francisco, los puntos eclesiológicos, los puntos teológico-pastorales de su pontificado y demás? No, por lo menos no quiero que sea así. Lo que he hecho, y así es como lo vamos a plantear, ha sido coger los 4 principios para el discernimiento del Papa Francisco que en Evangelii Gaudium él explica, y que son 4 principios que nosotros necesitamos utilizar y necesitamos jugar con ellos para discernir y saber cómo movernos en nuestra acción y en nuestra actividad pastoral. En nuestra acción cotidiana necesitamos guías, y esas guías son esos 4 principios. Pues vamos a coger esos 4 principios porque nos van a decir cómo tenemos que seguir llevando adelante su legado, su herencia, y en cada uno de esos principios vamos a ir incorporando algún elemento característico del pontificado del Papa Francisco. Temas claves de su magisterio que son especialmente significativos para nosotros, para Cáritas. Por lo tanto, no va a ser una charla, una conferencia estructurada exclusivamente sobre la teología del Papa Francisco, sobre su pontificado, sino que va a tener un punto de vista, una orientación, que es cómo lo que él nos ha dicho, nosotros, miembros de Cáritas, podemos seguir trasladándolo a nuestro día de hoy. Cómo recibir su herencia y cómo hacerla presente en el día de hoy. Ya sabéis, y con esto aprovecho para ir subiendo y sentándome, que cuando hablamos de principios, la doctrina social de la Iglesia habla de principios, los principios como aquello que guían las líneas generales que están en la base de nuestras acciones. Luego estarían criterios de juicio que nacen de esos principios y que nos ayudan a decir, esto está bien, esto está mal, quizá, ¿cómo juzgamos esto? ¿De qué manera juzgamos estas acciones? Ahí habría unos criterios de juicio y en un escalón más bajo estarían todavía unas guías para la acción. Hombre, pues vamos a hacer algo con el trabajo, pues vamos a hacer algo con la economía,
o vamos a hacer algo con no sé qué otra cuestión. Principios, criterios de juicio y guías de acción. Esos 3 niveles están en la doctrina social de la Iglesia. Estos principios son principios generales. Luego nosotros, y os miro a vosotros también, a los equipos directivos y a todos los que estáis hoy aquí, tendremos que ir esos principios trasladándolos a nuestra vida cotidiana. Yo no voy a deciros a nadie lo que tenéis que hacer en vuestra Cáritas parroquial. No os voy a decir si tenéis que abrir a las 5 o a las 6, o si tenéis que recibir de una manera o de otra. Vamos a hablar de cosas un poco más generales que nos ayuden a desempeñar lo mejor posible nuestra labor y nuestra acción. Bien, empecemos sin más rollos. Aquí tenéis un texto de Evangelii Gaudium, parte del número 221, donde el Papa Francisco habla de lo que significan estos principios. Y él dice ahí claramente: estos principios constituyen el primer y fundamental parámetro de referencia para la interpretación y valoración de los fenómenos sociales. Ante la vida, ante lo que os encontréis ordinariamente en vuestra acción, estos principios que vamos a hablar aquí nos ayudan a interpretar y a valorar nuestra vida y a decir: oye, pues esto está bien, esto está mal, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto otro? Aquí os he puesto una imagen donde está en números todo el magisterio del Papa Francisco, para que veáis que es muy difícil recoger en una charla de 40 minutos todo lo que aquí el Papa Francisco ha dicho a lo largo de todo su pontificado. Ha escrito 4 encíclicas, ha hecho 47 viajes, ha escrito otras 7 exhortaciones apostólicas, pero ojo, es que ha hecho 2.390 discursos. Solamente para leerse todo este pontificado, tela. Para resumirlo y aplicarlo, tela. Vamos a hacer el esfuerzo, ¿vale? Por lo menos de las claves y de las cuestiones más importantes. Pasemos al primero. Primer principio de esos 4 que hemos hablado. El primero es que el tiempo es superior al espacio. Vaya, ya estamos aquí poniendo palabras raras y poniendo expresiones complicadas. Decir que el tiempo es superior al espacio significa decir que el tiempo nos habla de la plenitud, como ese horizonte que se nos abre, ese horizonte de posibilidades. Y el espacio es la cuestión concreta, el límite que nosotros tenemos. Os pongo un ejemplo. Siempre estaremos diciendo que hay cuestiones que podemos hacerlas mejor y que siempre parece que estamos como empezando. Jolín, estamos formándonos siempre. Ya vamos 17 semanas de la pobreza y todos los años haciendo otra y otra semana de la pobreza. ¿Qué pasa? ¿Que no mejoramos en esto de la pobreza? ¿Que no nos formamos lo suficiente en esto de la pobreza? Claro, el tiempo nos dice que sí, que vamos caminando hacia esa mejora, pero el espacio nos hace tomar conciencia de que aquí, en esta realidad, en este momento concreto, pues bueno, no somos aquello que podríamos llegar a ser en el futuro, en algún momento dado, sino que estamos de camino. Ojalá podamos alcanzarlo, pero nuestro espacio, nuestra realidad concreta no es perfecta, no es ese horizonte de espacio al que caminamos. Por eso el Papa dice, ojo, que el tiempo es superior al espacio. En ocasiones nosotros pensamos que mi problema y mi situación concreta es lo único que cuenta, es lo más importante. Todo va con lo que yo veo. Y nos dice el Papa Francisco, oye, abramos el horizonte.
Démonos cuenta que hay un horizonte mayor, que en el tiempo podemos mejorar, que no somos los mismos que cuando teníamos 18 años. Gracias a Dios. Bueno, algunas cosas igual estaría bien tener ahora 20 años. Pero oye, que vamos mejorando, que ahora hemos aprendido, que ahora tenemos otra sabiduría, que ahora afrontamos la vida de manera distinta. Entonces, vamos a intentar situarnos en esa clave. Esto significa que tenemos que incorporar procesos y que vamos mejorando. Del espacio concreto en el que estoy ahora, no me voy a quedar en este, sino que quiero ir mejorando en el tiempo. Tiene que haber un proceso de mejora. ¿Esto qué significa para nosotros? Esta idea que era fundamental del Papa Francisco. Significa varias cosas. La primera, que Cáritas tiene que ser capaz de adaptarse a los cambios. ¿Por qué? Porque hemos dicho que si el tiempo es superior al espacio, no podemos conformarnos con lo que estamos hoy aquí. Tendremos que ir mejorando en el tiempo de cara a ese horizonte futuro que se nos ha abierto. Vamos a decir que siempre estamos haciendo las acogidas. Si lo hiciéramos mejor, si fuéramos capaces de llegar a esta persona, es que esta otra sigue. Bueno, vamos a ir abriendo ese horizonte, esa clave de procesos. ¿Qué significa para Cáritas? Que tenemos que adaptarnos a los cambios. No podemos creer que hemos llegado ya a la perfección, que lo hacemos perfecto. No. Necesitamos, para ser capaces de adaptarnos a los cambios, porque hay entidades que no son capaces de adaptarse a los cambios, y así está, que tarde o temprano pueden quebrar. Y este puede ser un riesgo de Cáritas. Si seguimos haciendo lo que siempre se ha hecho así, puede llegar un momento que creamos que el espacio, lo que siempre hemos hecho así, es más importante que el tiempo. Y el Papa Francisco nos dice, no, lo que ahora estás haciendo puede ser mejorado en el tiempo. Y tenemos que vivir esa mejora continua en el tiempo. Por eso tenemos que ser capaces de adaptarnos al cambio. Y ahora me diréis, muy bien, yo tengo 70 años, poco dinero en la parroquia, mucha gente a la que atender y gente dentro de la comunidad que está en contra de lo que estamos haciendo. U otras cosas me podréis decir, pero nos pasa. ¿Cómo podemos adaptarnos a los cambios cuando parece que nos cuesta, que no es fácil adaptarse? Yo creo que lo primero que podemos hacer es reflexionar desde la plenitud. Cuando nos pongamos a hablar y a reflexionar, no lo hagamos desde mis problemas, no lo hagamos desde el cuadradito en el que me muevo, sino que pensemos en grande. Soñemos juntos, decía el Papa Francisco, en ese horizonte, en ese tiempo que es superior. Pensemos desde ahí. Si pensemos desde ahí, será más fácil adaptarse que si pensamos desde mi baldosa concreta. Segunda cuestión que podemos hacer, y esto en Cáritas somos capaces de hacerlo muy bien, tener contacto con la realidad. Luego saldrá otro principio. No pensemos solamente en ideas, pensemos en la realidad. Pensemos en los problemas de la gente real, en los dolores, en los sufrimientos, en lo que ocurre en nuestro día a día. Eso nos ayudará también a adaptarnos, porque cuando uno no vive la realidad, no se va a adaptar, porque sus ideas, su mente, igual no cambia. Hay que ver la realidad. Tercero, creo que es necesario que tengamos estrategias de adaptabilidad. Eso significa, ahora nosotros estamos renovando o intentando actualizar el modelo de acción social de Cáritas. No podemos decir, ya está hecho. No, vamos a darle una vuelta. Y hay que ponernos a pensar y decir, ¿qué podría mejorarse? ¿Qué elementos hay de novedad que no había cuando se hizo el modelo de acción social?
Pues os diré, por ejemplo, que en la doctrina social de la Iglesia no se hablaba todavía de la ecología, de la casa común. No se hablaba de ese elemento. Es un elemento clave que tendremos que meter en nuestro modelo de acción social, ¿no? Pues creo que aquí tiene que haber también estrategias de adaptabilidad. Que digamos, ¿queremos cambiar? No cambiar por cambiar, sino ¿podemos mejorar? Sí, pensemos cómo y digamos cómo lo hacemos. Si esta sala hubiera que cambiarla, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que decidimos cambiar de la sala? Hablemos de las sillas. No podemos pagar unas sillas nuevas. ¿Qué hacemos? ¿Las vamos cambiando una a una cada año? Pero tener estrategias. No decir, ay, es que no se puede, es que esto cuesta mucho y lo dejo. Hagamos estrategias, aunque sean pocas y pequeñas, pero hay que tener estrategias y puntos pequeños de cambio. Y cuarto, creo que es importante también el encuentro personal. Nunca vamos a adaptarnos a los cambios si no nos encontramos entre nosotros, si no hay encuentro entre las personas. Es importante que compartamos juntos porque así vamos a ser capaces de dejar nuestras miradas independientes, nuestras miradas propias, para ver de manera conjunta. Y repito, soñemos juntos, que nos invitaba el Papa Francisco. Hay que soñar juntos. Bien, esta es la primera invitación dentro de esto, de que el tiempo es superior al espacio. Ser capaz de adaptarnos a los cambios. La segunda, si estamos hablando de proceso, de la realidad actual hacia lo que podríamos llegar, si estamos hablando de proceso, creo que es importante tener en cuenta la perspectiva ético-moral de los procesos. Esto suena un poco raro. Esto es muy fácil. Para el Papa Francisco, la jerarquía de las verdades de fe estaban todas movidas o planificadas, podríamos decirla, o cobraban sentido por el principio de misericordia. Eso cambiaba la manera de ver las cosas. Cuando veíamos con un corazón misericordioso la realidad. Yo aquí digo, perspectiva ético-moral de los procesos, ¿por qué? Porque estamos diciendo que hay un proceso de cambio, desde lo que somos y desde donde estamos hasta lo que podríamos ser. Y ahora os digo, si hay un proceso, también hay una perspectiva ético-moral de los procesos. ¿Qué significa? Significa que nosotros también nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestra moral, nuestra ética, tiene que ir evolucionando, tiene que ir mejorando en esta clave de proceso. Os pongo un ejemplo. ¿Podemos atender en Cáritas a personas que no creen? Sí, ¿por qué no? Cáritas, en nuestras acciones, en nuestras obras, puede ser momentos para que las personas descubran también la importancia y descubran a Jesucristo. Sí, ¿por qué no? Pero es que no hay conversiones. Bueno, si alguien la tiene, pues demos gracias a Dios. Pero es muy difícil que alguien se acueste ateo y se levante teniendo más fe que el Papa León. Necesitamos un proceso también ético en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en nuestra moral. Y esto con los jóvenes se ve claramente. A veces uno está equivocado, pero poco a poco vas madurando y te vas dando cuenta que hay cosas que has hecho bien, que has hecho mal. Con las personas que acompañamos en Cáritas pasa lo mismo. Te das cuenta que están equivocándose, que están metiendo la pata, que están no sé cuánto. Pero si estamos hablando de un proceso, tendremos que reconocer y tendremos que dar la oportunidad de que hagan ese proceso las personas que acompañamos. Entonces, es importante no perder de vista esta perspectiva moral también de los procesos. ¿Cómo? Acompañando trayectorias. Y vamos a respetar que cada persona pueda hacer su recorrido y su proceso.
No vamos a juzgar ni a criticar, vamos a acompañar ese proceso también de comportamiento, de actitud, de vida. Simplemente acompañando y respetando. Segundo, hay que tener paciencia, por supuesto, más que el santo Job. Claro que sí, estar con gente de Cáritas, ser de Cáritas significa tener paciencia. Y el que no tenga paciencia, es muy difícil estar en Cáritas, porque cuando trabajas con personas en exclusión, o cuando estás compartiendo la vida con personas en exclusión, muchas veces te das cuenta de que caemos, y caemos, y caemos, y volvemos a caer. Pero también nuestros hijos, y también nosotros. Por eso es importante que no perdamos de vista esta perspectiva. Y tercero, el magisterio como horizonte de sentido. Para el Papa Francisco el magisterio nos daba ese horizonte al que caminar. Pero era un horizonte de sentido. Reconocía que había personas y que todos nosotros en nuestra vida muchas veces no llegamos a ese horizonte, a esa perfección. El magisterio recoge la perfección. Hacia aquí deberíamos estar. Esto debería ser lo que tendríamos que hacer. Y ya veremos a ver luego cómo llegar a ello. Pero no digamos a las personas que acompañamos que esto es lo que tienen, así es como tienen que ser. Y si no lo son, fuera. No, dejemos que caminen en ese proceso. El magisterio es ese horizonte. Entonces, vale que no hemos llegado, vale que no podemos, vale que nos estamos equivocando, que estamos metiendo la pata en la vida de la Iglesia, pero ese magisterio nos invita y nos ayuda a llegar a ese horizonte al que podríamos llegar. Y luego hay que tomar conciencia de que hay procesos que son caóticos, pero que son fecundos. Hay muchos procesos caóticos. Cada persona no llega de aquí a aquí en línea recta, sino que uno sube, baja, da vueltas, otra vez sube más rápido, otra vez baja, el otro da una vuelta, vuelve para atrás, el otro no sé qué. Cada uno tiene su proceso, porque cada uno de nosotros somos distintos, y cada uno de nosotros lleva su propio ritmo. Y esto con las personas que acompañamos también es importante que lo tengamos en cuenta. Tercer rasgo, una espiritualidad. Necesitamos hoy en día una espiritualidad que sea raíz y horizonte. Se ha presentado ya el informe FOESA aquí para todo Cádiz, ¿no? La provincia de Cádiz. Se va a presentar en Jerez. Os invito a todos a que vayáis. Si alguien quiere leerse las 900 páginas del informe FOESA, que lo haga. Pero es un tocho así. Bueno, leemos el que es propio de aquí, de Andalucía, o nos leemos el resumen del resumen y ya está bien, está bien, con que nos leamos eso, y si no, lo metéis en la inteligencia artificial y que os lo resuma. Que algunas lo hacen bien, Pero yo os adelanto algunos datos que da el informe. El informe, y es un informe sociológico, se da cuenta de que este mundo, esta sociedad, necesita de la espiritualidad para que dé sentido al hombre y a la mujer, al ser humano, y para que lo relacione con el medio ambiente, con la casa común en la que vive. Y esto lo dicen los sociólogos. Y yo, que soy cura, digo, muy bien, ya habéis tardado en daros cuenta de esto. Porque esto nosotros, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida común, sabemos que sin espiritualidad no hay desarrollo humano integral. Sin espiritualidad falla algo. Entonces necesitamos, y cada vez más, ahora algunos, como Rosalía canta no sé qué canción de tal, o los otros hacen no sé qué y tal, hablan de que hay una vuelta a la espiritualidad. Puede ser que sea verdad, pero lo que está claro, y esto no lo va a negar nadie, es que necesitamos una espiritualidad que nos fundamente y que nos dé sentido. Si queremos caminar hacia ese sentido, necesitamos más que nunca la espiritualidad. ¿Cómo?
una espiritualidad encarnada. No nos valen en Cáritas esas espiritualidades, tampoco le valían al Papa Francisco, esas espiritualidades que no tienen ningún contacto con la realidad, con la vida de las personas. La espiritualidad tiene que ser una espiritualidad encarnada, que toque la carne de las personas, los problemas de la gente. Segundo, que sea una espiritualidad también abierta. Una espiritualidad, decimos, que puede ir evolucionando con el tiempo. ¿Acaso no ha evolucionado nuestra espiritualidad? Yo me ordené sacerdote, me ordenaron con 26 años. Hasta ahora, que tengo 43, por si alguien se lo está preguntando, mi forma de relacionarme y de rezar y de orar con Dios ha cambiado. Claro, han sido 17 años de cura. Probablemente la de muchos de los que estáis aquí también. Por lo tanto, necesitamos una espiritualidad que no sea estática, sino que esté abierta a procesos y que sea una guía que nos lleva a esa plenitud. Bien, primer principio, voy más rápido con los demás. Segundo principio, la unidad prevalece sobre el conflicto. Esto parece claro. El Papa decía que siempre hay conflictos, siempre. Pensemos en nuestras comunidades parroquiales. ¿Quién no se ha peleado alguna vez con el párroco? Todos. Con la vecina, con el compañero, con la persona con la que lee siempre la primera lectura en misa de una, que parece que solo quiere leer ella. Todos nos hemos peleado siempre. Hay conflictos en nuestras comunidades, hay conflictos en Cáritas, hay conflictos en el mundo y hay conflictos en la Iglesia. Pero la unidad debe prevalecer siempre, decía el Papa Francisco. Y para prevalecer esa unidad, teníamos que ser capaces de pasar a un plano superior, dejar de ver nuestras luchas. No puede haber un diálogo. Por eso Trump le cuesta dialogar. Por eso nos cuesta dialogar, porque para hacer un diálogo significa que yo tengo que ser capaz de abandonar mi postura y tu postura para pasar a lo que el Papa Francisco decía, un plano superior para encontrar acuerdos y seguir unidos, sin renunciar a nuestros principios, sin renunciar a nuestras posturas, pero la unidad es más importante. ¿Qué tendríamos que hacer en Cáritas para sacar adelante este principio? Pues necesitamos unidad en nuestra vida eclesial, entre liturgia, catequesis y caridad. Y ahora me voy a poner de pie para enseñaros esto, no porque os quedéis dando dormido. Antiguamente, en la Iglesia, ya sabéis que hay como 3 dimensiones en la vida de la Iglesia, ¿no? Está la liturgia, está el anuncio, la catequesis y demás, la palabra, y está la caridad. Y antiguamente hablábamos de un banco con 3 patas. ¿Quién no tiene un banco como estos en su casa? Mi abuela lo tenía, un taburete así. Entonces, la pata de la catequesis, de la liturgia, y nosotros podríamos decir hace tiempo, muy bien, yo estoy en mi banco de Cáritas, en mi pata de Cáritas, y ya tengo luego un asiento, algo que me une, que es la Iglesia. Y esta otra persona está dedicada a la liturgia. Está aquí en esta otra pata, no pasa nada. Igual sabíamos que nos unía algo, aunque igual no tuviéramos mucha relación con esa persona. Hoy si vas al IKEA o donde vayas, a estos sitios modernos, los bancos van cambiando, van siendo diseños de otro tipo. Y entonces hay diseños así, que tienen como una pata solo rara, o estos, que son como los de los bares, o no hablemos de esto, que no sé ni lo que es. Pero lo que está claro es que hoy en día ya no nos vale con decir tú eres de liturgia, tú eres de catequesis y yo soy de Cáritas. No. Hoy en día todos, todo. Y si no vivimos las 3 dimensiones en nuestra propia vida, algo está fallando. Por eso Cáritas tenemos que ser capaces de hacer que todos nos unamos en una pastoral unitaria,
donde están estas tres dimensiones, estas tres realidades de la Iglesia. ¿Cómo podemos hacer este Cáritas? Ayudando a descubrir la relación que hay entre ambas realidades. No me vale una liturgia que no tenga contacto con Cáritas, ni una acción de Cáritas que no se fundamente en la oración, por ejemplo. Incorporando personas. En Cáritas podemos también incorporar personas a la vida de la Iglesia y ayudando al compromiso. Hoy hay muchos grupos nuevos, modernos. ¿Quién no piensa en estas nuevas espiritualidades? Yo no sé en Jerez, ya os he dicho que es mi primera vez aquí. No sé aquí estas nuevas espiritualidades, estos nuevos grupos, nuevos movimientos, si habrán calado fuerte o no. Pero la Conferencia Episcopal ha sacado hace poco una nota donde pone la atención ante ciertos posibles peligros, ¿no? Y alguno de ellos podemos ayudar mucho los de Cáritas, porque tenemos que hacer ver también el compromiso de nuestra vida. No es algo solamente que queda en el plano espiritual, desencarnado, tal, sino un compromiso de vida, una acción concreta. Y eso podemos hacerlo en Cáritas. Podemos ayudar a las personas, a los nuevos movimientos, a las nuevas realidades, a que eso se lleve a la práctica también, haya un compromiso personal de vida. Bueno, Cáritas puede contribuir también a un diálogo. ¿Cómo? Una escucha vulnerable. No es lo mismo escuchar a alguien cuando todo va bien que cuando te das cuenta de que alguien está sufriendo, cuando hay dolor por medio. Y nosotros, en Cáritas, tenemos que ser capaces de escuchar esa vulnerabilidad. ¿Dónde la gente sufre? Porque eso nos va a abrir y nos va a favorecer el diálogo. Si yo te escucho a ti y estás sufriendo, yo me puedo conmover más. Ante los dolores, el sufrimiento, cuando hablamos y ponemos en nuestro diálogo el sufrimiento en el medio, es más fácil que lleguemos a encuentros y acuerdos. La solidaridad es una manera clara de expresar el diálogo y el encuentro interreligioso y espiritual. Claro que sí, podemos estar con personas de otros credos, no hay problema. Bien, otro rasgo, recuperemos el sentido del trabajo. Aquí trabajáis economía social y aquí priorizáis también las capacidades de las personas y de la comunidad. El Papa Francisco siempre nos invitó a esa economía solidaria, a esa economía circular que aquí ya estáis haciendo, ¿no? No me enrollo más en esto porque lo estáis trabajando y ya sabéis a lo que nos referimos. Pasemos al tercer. Alguien me avisa por ahí que ya... Bueno, nos queda todavía, ¿no? Vamos bien. 2 principios, nos quedan 2, más o menos. Vamos bien. Aunque ya suena una alarma, pero es para que no nos durmamos. ¿Vale? Bien. Tercer principio. La realidad es más importante que la idea. Fijaros qué curioso. Dice ahí el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, ahí tenéis el número. La realidad simplemente es lo que es. Esta es la realidad. Cáritas Asidonia Jerez tiene una buena respuesta a la Semana de la Pobreza. No se ha llenado la sala, quedan ahí unas cuantas sillas. Por mucho que vengan desde Madrid, no se ha llenado la sala, no pasa nada. Pero hay una buena respuesta. Lo que no podemos es vivir de las ideas, de decir, sí, nosotros llenamos un campo de fútbol, el Bernabéu le llenamos nosotros, o el campo del Jerez. Si hacemos unas jornadas de estas, eso es vivir de ideas, de cosas que no... La realidad es más importante. O lo contrario, alguien que diga, bueno, no, es que en Jerez, pues he ido allí y había 4 gatos. No. La realidad, los que somos, la realidad concreta es más importante que la idea. Esta era otra de esos principios fundamentales del Papa Francisco. Dejémonos de ideas, que a veces nos podemos caer en ideologías, en errores, en confusiones, y vayamos a la realidad concreta. ¿Qué es la que cuenta? ¿Qué es la que vale? Deja
de imaginarte cosas. Vamos a la realidad concreta. ¿Cómo Cáritas puede ayudar o puede vivir este principio del Papa Francisco? Pues mirad, yo creo que estamos ante un nuevo modelo eclesial. Nadie me negará que la Iglesia está cambiando. No sé si aposta o no aposta, pero que cada vez somos menos. Está claro, hay unidades pastorales. Yo estuve en una unidad pastoral, fui párroco de una unidad pastoral, con sufrimiento, porque las personas sufren. La realidad cambia. Hace años eso era impensable. No sé, yo no sé dentro de 20 años cómo va a ser la Iglesia en España. No tengo ni idea. Se me ocurren algunas cosas. Creo que puede haber, me gustaría que fuera por un lado, creo que puede haber algunos rasgos que nos pueden indicar hacia dónde vamos, pero no lo he visto, es todo de aquí, de ideas. ¿Qué puede hacer? Pero lo que nadie negaría es que la realidad está cambiando, ¿eh? Y no solamente la realidad de la Iglesia, sino también la realidad social en la que la Iglesia está viviendo aquí en España. ¿Qué puede hacer Cáritas ante este cambio? ¿Quedarse a esperar a ver qué cambia y si me llegan voluntarios a mi Cáritas parroquial? ¿O podemos hacer algo y aportar algo? Creo que podemos aportar algo. ¿El qué? Lo primero, creo que tenemos que ser capaces de crear caminos de evangelización desde lo social. La Iglesia existe para evangelizar. Evangelii Nunciandi. La Iglesia existe para evangelizar, para hacer presente a Cristo. Nuestra acción caritativa hace presente a Cristo. Nace de ahí y ahí lleva. ¿Podemos abrir caminos de evangelización desde lo social? Sí. Y si alguien dice lo contrario, que lea el capítulo 4 de Evangelii Gaudium, que es todo eso, la evangelización de lo social. Segundo, la Iglesia encarnada en la realidad. Cáritas ayuda a la Iglesia a encarnarse en la realidad. Porque a veces en la Iglesia, algunos sectores de la Iglesia podemos vivir un poco lejos de la realidad. Para eso estamos otras partes de la Iglesia, que somos la misma Iglesia, que estamos tocando barro todos los días. Entonces, Cáritas puede ayudar a la Iglesia a que se encarne en la realidad concreta. Puede hacer esta labor dentro de la Iglesia, puede ayudar a la Iglesia a esta labor, a encarnarse como Cristo se ha encarnado. Nosotros en Cáritas podemos ayudar a esto, a que lleguemos ahí, a la realidad concreta, a que la Iglesia esté en la vida, en las calles. Y tercero, creo que Cáritas puede ser también un laboratorio de sinodalidad y de religiosidad popular. ¿Por qué no? Porque hablamos entre nosotros, porque estamos en contacto con mucha gente, porque vivimos la realidad concreta, podemos transmitir alguna de estos elementos. Fijaros cómo se está hablando de sinodalidad. No hay aquí sinodalidad en los grupos de Cáritas, aquí que trabaja un diácono, un voluntario, un contratado. Fijaros si no puede haber espacios de sinodalidad, gente joven, gente más mayor, gente más tal. Podemos ser laboratorios de sinodalidad. Creo que tiene que haber una síntesis entre la pastoral y la doctrina. El Papa Francisco decía que no hizo grandes... La gran crítica que le hicieron al Papa Francisco en relación con Benedicto era que no era ese sabio, ese gran profesor, ese tal que hizo grandes doctrinas. Él era un pastor, era un cura, un párroco. Él, a través de la pastoral, hizo presente un modelo de doctrina. Por lo tanto, nosotros también, que estamos muy metidos en la pastoral, deberíamos ser capaces de encarnar un cierto tipo de doctrina. ¿Cómo? Gracias a los pobres,
que son una hermenéutica para comprender el significado y la vida de la Iglesia. Luego, creo que tenemos que ser capaces de generar espacios de sentido en Cáritas. ¿Cómo? Haciendo un diálogo prepolítico. Esto lo decía Habermas. No voy a entrar en ello, pero los diálogos prepolíticos son... Los políticos llegan al Parlamento, se ponen a hablar, hay políticas aquí, vamos, votamos, decimos, no sé qué, se hacen hay distintos mecanismos en la vida política, pero hay cuestiones que son previas. Antes de hacer grandes leyes políticas, necesitamos otros espacios en los que podamos hablar y podamos crear un lenguaje común y ver preocupaciones comunes. Eso es lo que puede hacer Cáritas. Crear esa base antes de las grandes políticas. Y eso podemos hacerlo. Eso es lo que Habermas llamaba los prepolíticos. Luego creo que podemos hacer un diálogo encarnado y un diálogo que sea transformador. Y llego a la última parte. El todo es superior a la parte. Y pongo aquí 1 más 1 es más que 2. ¿Por qué? Porque aquí somos un grupo. Lo que nosotros como grupo somos es más que lo que soy yo de manera individual, con Diego, con Eugenio, y lo que somos cada uno de nosotros. Formamos algo superior a lo que somos cada uno de nosotros. Por eso el Papa Francisco hablaba de la imagen del poliedro, en el que cada uno aporta desde lo que es, desde sus capacidades, desde sus formas concretas. ¿Qué podemos hacer en Cáritas? Originar poliedros. ¿Cómo? Siendo capaces de mantener tensiones entre lo local y lo universal. ¿A qué me refiero con esto? Las tensiones entre la Cáritas parroquial de la Encarnación, de la Asunción, que ya no existe. Sí existe, pero bueno, bien. De la Asunción con la diocesana, con la Cáritas diocesana, porque habrá cosas que no tengamos de acuerdo con ellos. Nos entendemos y hay una tensión. Y entre Cáritas Jerez con la regional de Andalucía, pues bueno, podremos tener nuestras tensiones, ¿no? Y si vamos a la española, pues más todavía. Y si seguimos subiendo, esas tensiones existen. Tenemos que ser capaces de que sigan existiendo, sin romperlas, pero dando lugar a algo común, a un poliedro. No voy a decir que seáis todos iguales, cortados por el mismo patrón. No, cada uno es distintos, con tensiones, pero formando una unidad. Y luego, creo que hay que respetar el rol único de cada diócesis, de cada parroquia, de cada realidad concreta. Otro rasgo que se puede hacer, una sinodalidad situada. Hablamos mucho de sinodalidad, de trabajar conjuntos y demás. ¿Qué es eso? Eso está muy bien, pero eso necesitamos que parta desde los pobres. Porque la única manera de que nos entendamos en la sinodalidad es si somos capaces de ver los problemas desde las periferias, desde los lugares de sufrimiento. Ahí sí que podemos ponernos más fácilmente de acuerdo. Por eso podemos ofrecer una sinodalidad situada, una escuela práctica y acciones concretas podemos hacer. Creo que también tenemos que ser capaces de posicionarnos ante la casa común y decir, por un lado, ante una posible desconexión de que uno dice, bueno, yo soy seguidor MAGA, Make America Great Again, ¿no? Yo, como Trump, yo vivo mi vida y no me interesa el mundo. Lo que pueda explotar, lo exploto. Lo que pueda sacar, lo saco. Y ya que vengan los otros, ya veremos al mundo. Podemos hablar de crear un marco, de relacionarnos con la casa común. Y eso podemos hacerlo desde aquí, desde Cáritas. Podemos pensar cómo queremos relacionarnos con la casa común. Pero podemos también luego ser capaces de hacer acciones concretas que ayuden a los que peor lo están pasando. A los que son víctimas, y aquí habéis sido víctimas del cambio climático, hace poco. O sea que no estoy diciendo nada raro.
ser capaz de partir desde ahí, pensar en general, pero partir desde ahí, desde esas realidades concretas de sufrimiento. Y termino. He recogido aquí unas palabras del cardenal Czernik. Czernik es el cardenal, el prefecto para el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de Roma, del Vaticano. Nos envió un mensaje para las jornadas de Teología de la Caridad que tuvimos en Ávila. Allí, entre otras cosas, nos hablaba del pontificado del magisterio del Papa Francisco y nos decía que su magisterio es una gramática para amar con inteligencia, para ser caritas. Amar es ser caritas con inteligencia. Por lo tanto, mi invitación con la que quiero terminar esta tarde es invitándoos a vosotros como Cáritas a que escribáis nuevas líneas. Tenemos el folio en blanco, tenemos días por delante, a que escribáis nuevas líneas de un amor inteligente. Pues muchas gracias por este tiempo y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, comentario, sugerencia que queráis que hagamos.